A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión organizamos una conferencia conmemorativa sobre la guerra entre México y los Estados Unidos que tuvo lugar entre 1846, con su colofón, su epílogo, 2 de febrero de 1848, la llamada Guerra del 47, la llamada Guerra México-Estados Unidos, y bueno, pues estamos aquí para conmemorar, para recordar lo que ocurrió hace exactamente 170 años. Y como conferencista invitado tenemos al embajador Walter Astié Burgos, que ustedes ya bien conocen porque ha sido invitado frecuente con nosotros en diferentes actos, coloquios, cursos, conferencias que hemos organizado aquí. De cualquier manera, haré lectura de su síntesis curricular para que ustedes tengan idea del conferencista que nos acompaña la tarde de hoy. El embajador Walter Astié Burgos estudió Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, llevó a cabo estudios de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Como parte del Servicio Exterior mexicano, ha desempeñado diversas funciones en la Cancillería mexicana, entre otras, como representante permanente de México ante la FAO en Roma, en las embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. También como embajador alterno en Washington ante los gobiernos de Dinamarca y Honduras. De igual manera, se ha desempeñado como director general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. El embajador Astié Burgos ha sido profesor de la UNAM, de diversas instituciones universitarias como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, el Instituto Matías Romero, el CIDE y la Universidad Anáhuac, México Sur. Es autor de 11 libros sobre relaciones diplomáticas. Destacamos los siguientes títulos: México en el siglo XXI, Orden Mundial y Política Exterior, editado en el año 2000. Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX, del Porfiriato a la Guerra Fría, una edición de 2007. Y 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa, México, Estados Unidos, editado en 2013. La tarde de hoy, el embajador Walter Astié Burgos reflexionará sobre este capítulo trascendental. Recuerdo que por ahí un autor lo llama el triple T, el terrible trauma tejano, del cual se desprendió, por supuesto, la guerra, 10 años después, la guerra de 1846-48. Con ustedes el embajador Walter Astié. Pues también agradezco nuevamente la invitación de mi querida amiga, la doctora Patricia Galeana, directora de este instituto, por haberme invitado en esta ocasión a hablar sobre la guerra del 47. Ya hace como un año aquí di una plática, a lo mejor algunos de ustedes estuvo aquí, sobre las negociaciones de paz de esta guerra, exactamente, ¿verdad? Pero ahí nos enfocamos nada más pues la negociación del Tratado de Guadalupe Hidalgo a principios de 1848, y hoy pues vamos a tener un panorama más general sobre este importante episodio, que es muy importante episodio porque pues definió el rumbo futuro de México, punto. Definió las bases de nuestra política exterior, nos hizo comprender que en lo sucesivo pues íbamos a vivir bajo la sombra de un país que se estaba convirtiendo en una gran potencia, poderoso y expansivo, y que pues toda nuestra actuación debería tomar en cuenta pues lo que se hiciera o no se hiciera en Estados Unidos, y además de todos los conflictos externos que hemos tenido en nuestra historia como país independiente, este fue el más violento y el más dramático de todos, porque pues simplemente nos costó la pérdida de 2.500.000 kilómetros cuadrados de territorio original, o sea, la mitad de lo que era el México cuando nos independizamos. Bueno, aquí también, ya lo señaló el señor Guerrero, pues es que siempre hemos tenido, yo desde que me acuerdo haber oído sobre el tema, en México, en la Ciudad de México, como somos tan centralistas, ¿verdad?, se le llama la Guerra del 47, yo no sé por qué se le llama la Guerra del 47, y por ahí oí que hay algunas gentes por el norte, pues no están muy conformes con eso, porque tienen razón, la guerra se inició en el norte, pero se inició un año antes, en 46,
Y entonces pues les tocó a ellos y bueno, pues no nos toman en cuenta a nosotros, ¿no? O sea, propiamente, es decir, la guerra entre México y Estados Unidos fue de 1846 y terminó a principios de 1848. En 47 fue cuando tuvo su más grande desarrollo y demás, pero pues abarcó esos 3 años. Bueno, yo creo que para entender exactamente por qué pasó lo que pasó, y no pasó otra cosa distinta, sino sucedió, yo creo que es importante entender las causas profundas subyacentes que provocaron la guerra, que hubiera una guerra entre los dos países, que también no es propio decir que hubo una guerra entre los dos países, porque pues todo lo orquestó Estados Unidos, provocó una guerra y nos invadió, o sea, más bien fue la guerra de Estados Unidos contra México. No es que los dos hayamos tenido un pleito y hubiéramos decidido lanzarnos una guerra, sino que ellos decidieron hacernos una guerra por razones de ambiciones territoriales, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, yo creo que lo importante es ver esas razones y no tanto el desarrollo de los acontecimientos y de los personajes, cómo fue, qué pasó, etcétera, qué batallas hubo y demás, porque pues eso sí nos da una clara idea de el desarrollo histórico de los acontecimientos, no nos da a entender exactamente por qué ocurrió este enfrentamiento entre los dos países, y por eso yo me voy a enfocar básicamente hacia este aspecto. Obviamente lo que sucedió es que se conjuntaron una serie de circunstancias, de factores, de situaciones, de problemas en los dos países que fatalmente desembocaron en una confrontación bélica. Es decir, ¿cuáles fueron todas esas circunstancias? Porque no fue una sola, sino fueron varias situaciones que prevalecieron en ese momento histórico. Por el lado de Estados Unidos, ¿qué sucedió en Estados Unidos? Como ustedes saben, Estados Unidos se independizó desde 1776, fue el primer país del continente americano, junto con Haití, que se independizaron de las metrópolis europeas, o sea, nos llevó la delantera porque nosotros nos independizamos, como saben, hasta 1821, ¿no? Y desde ese momento lo que llaman sus founding fathers, padres fundadores, pues concibieron la idea, tuvieron un claro proyecto de expansión territorial. Y aquí ustedes pueden ver claramente, si se deja, no quiere moverse. Ahí está. Aquí es un mapita que yo hice, que yo no sé si lo ven bien, porque yo no lo veo muy bien, pero pues que básicamente nos deja ver cómo hubo una sistemática y lenta trayectoria de expansión territorial de Estados Unidos. Lo que ustedes tienen al principio, donde se marca 1776, que fue el año de independencia, fue el territorio que comprendía las famosas 13 colonias británicas, que como pueden ver, pues eran un espacio geográfico bastante limitado, bastante pequeño, en comparación de la dimensión que el país adquiriría al paso del tiempo posteriormente. El conde de Arana ya lo dijo en su momento, dijo, pues este país ha nacido pigmeo, pero en un día se va a convertir en un temible gigante, y exactamente así ocurrió. Y si ustedes ven el tamaño de lo que eran las 13 colonias inglesas comparado con el territorio que tenía la Nueva España, había una diferencia monumental. O sea, nosotros éramos un imperio, un reino con una extensión territorial brutal que llegaba hasta lo que hoy día es el estado de Oregón, y luego cuando nos independizamos pues también tuvimos a Centroamérica, entonces era inmenso. Y vean lo chiquitón que era el Estados Unidos con sus 13 colonias cuando se independizó. Aquí pues cabría ser o reflexionar de que los ingleses fueron más sensatos que los españoles, porque lo que hicieron los ingleses es llegar, ocupar la tierra que necesitaban por ese momento, asentarse, poblarla, desarrollarla, trabajarla, etcétera, y de ahí, ya que habían construido, pues comenzar a expandirse. Los españoles hicieron al contrario, ¿verdad?
pues llegaron, se establecieron y dijeron, pues desde aquí hasta donde yo no sé dónde, ¿verdad? Es territorio de su majestad española, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el territorio que España se incorporó en América, pues que iba desde Oregón hasta la Patagonia, era inmenso. Y España nunca tuvo la población, ahora sí, para poblarlo, no tuvo los recursos, porque todo ese territorio era 5, 6 o 7, 8 veces más grande que toda España, entonces no tuvo población. Y en cambio los ingleses pues fueron poblando poco a poco y fueron creciendo lo que iban ocupando, y en cambio aquí fuimos al revés, primero ocupamos territorio, lo tomamos, decimos que es nuestro, y después vamos a ver cómo lo desarrollamos y demás, ¿ok? Entonces, bien, lo que tiene junto a las 13 colonias originales está marcado ahí entre los años de 1792 a 1820, era lo que se llamaban las naciones indias, que eran territorios indios que pues estaban ocupados por indígenas del lugar, ¿verdad? Y durante la colonia, estas naciones indias fueron aliados de los ingleses a la guerra que tuvieron por casi 2 siglos contra el Canadá francés, porque hay que acordarse que originalmente Canadá fue una colonia de Francia, y como pues se vivían matándose franceses y británicos allá en Europa, pues eso se repitió aquí. Y durante todos esos años de guerra con el Canadá francés, todas estas naciones indias fueron aliados de los británicos en contra de los canadienses. Por eso los británicos se comprometieron a defender sus fronteras y no a invadir ni tomar sus territorios, porque eran sus aliados. Pero ¿qué pasó? Cuando se independizaron de los británicos, ¿verdad? Pues ahora sí que ya no respetaron ninguna alianza e invadieron todos estos territorios que además eran muy ricos en tierras y demás de los aborígenes, de los indígenas, y ahí fue la primera gran expansión de lo que ya era Estados Unidos, ese territorio. El que está contiguo, que dice 1803, fue el inmenso territorio de la Luisiana, que originalmente también fue una colonia francesa y que fue bautizada como Luisiana en honor del rey Luis XIV. Y como ustedes ven, la Luisiana era inmensa porque iba desde la frontera con Canadá hasta el Golfo de México, y no es lo que hoy día es el estado de Luisiana, que pues eso era parte de lo que era originalmente la Luisiana. Bueno, pues ese territorio, les digo, fue francés hasta que Napoleón, durante sus guerras con los demás países de Europa, etcétera, etcétera, pues no le dio ningún valor ni ninguna importancia, error, falta de visión hacia el futuro, ¿verdad? Dijo, pues ¿para qué queremos eso? Y además, como necesitaba dinero, y además, otra razón, sus enemigos odiados eran los británicos, ¿verdad? Y entonces se le ocurrió maquiavélicamente a Napoleón, ¿por qué no le vendemos este territorio que pues no nos sirve de mucho porque está allá en las colonias, en ese continentucho de América, ¿verdad? Bueno, error de visión, ¿verdad? Vamos a vendérselos a los americanos para crearles un enemigo más formidable a los británicos, que son sus ex súbditos, los Estados Unidos. Ajá, pues sí lo logró, pero nada más que no solo le creó un poderoso enemigo a los británicos, sino a toda Europa, comenzando por Francia, ¿verdad? Pues porque pues quien ocupó el lugar de la supremacía mundial acabó siendo Estados Unidos. Entonces, bueno, pues decidió vendérselos a los americanos, que también hay que decir, los Estados Unidos han tenido una suerte increíble, ¿verdad? Porque pues se cayó, les dije, cuando les digo, oye, que Napoleón nos vende la Luisiana, pues sí, ¿cómo no? Claro, pues les digo, ¿cuándo? Pues $15 millones, pues ok, y le preguntaron ahí a la gente de Napoleón, oigan, ¿y de dónde empieza, dónde termina? Pues sabe usted, no puedo decirle exactamente, pero no se las vendemos. Bueno, pues ahí se las vendieron, y vean lo que se llevaron. Ojo, interesante, vean que los americanos se acostumbraron a que el territorio era materia de compra-venta. Entonces, porque ellos lo compraron, ¿no? Se los vendieron los franceses, etc. Y luego tenemos abajo, bueno, 1819, la Florida. Se llamaba las Floridas porque estaba dividida en dos.
Y era, como su nombre lo indica, pues era territorio español también. Se llamaba la Florida porque fue descubierta en la época de la Pascua Florida y se le puso Florida. Pero obviamente desde que se independizó Estados Unidos le echó el ojo a la Florida. La razón, pues véanla, es geográfica, geoestratégica, porque controla la entrada al Golfo de México. Y de paso de ahí le echaron el ojo a Cuba, que eso explica también los problemas que siempre han tenido con Cuba por su situación geográfica estratégica. Bueno, pues ya independizados, ahí es donde ensayaron su proyecto de expansión. Se mezclaban los americanos, se metían a la Florida, e incitaban a los habitantes a rebelarse contra la tiranía de los españoles, porque pues no eran demócratas, etcétera, que eran muy represivos y tenían a la pavorosa Iglesia Católica, pues que torturaba a los herejes y a los que no cumplían con los mandamientos, y etcétera, etcétera. Y en un momento dado, en esa fecha, 1819, el general Andrew Jackson invadió la Florida, lo que le valió un triunfo enorme, que después, por eso fue presidente de la República, ¿verdad?, y la conquistó y echó fuera a los españoles. Ya España pues era una potencia en decadencia, etcétera, etcétera. Y justo en ese momento se estaba negociando con la Nueva España, con España, pues, el tratado de límites que fue necesario negociar, porque cuando adquirieron los Estados Unidos la Luisiana, automáticamente adquirieron fronteras directas con la Nueva España. Y entonces España se preocupó y dijo, no, pues hay que sentarnos a delimitar la frontera porque si no estos se nos van a echar encima. Y se estaba negociando el famoso tratado Adams-Onís. Adams era el secretario de Estado y Onís era el embajador de España en Washington y demás. Estaba negociando cuando los gringos invadieron Florida, siempre lo han hecho así, ¿no? Y entonces pues ya la ocuparon, pero oigan, es feo de decir esto de que nosotros conquistamos, arrebatamos territorios, saqueamos, pues eso es feo, eso solo lo hacen las horrendas monarquías dictatoriales de Europa, ¿no?, esos reyesuelos que tanto detestamos. Aquí, we are the land of the free and of the brave, somos una democracia, una república, no hacemos cosas tan feas como esas. Entonces, bueno, ¿saben qué? Vamos a pagarles. Y la compraron. Bueno, ya la habían ocupado, pero decían, bueno, para que quede el registro de que pues, nosotros compramos, no nos aborazamos ni conquistamos, ¿verdad? Entonces la pagaron. Y si ustedes leen el texto del tratado Adams-Onís entre España y Estados Unidos para delimitar las fronteras entre la Nueva España y Estados Unidos, etcétera, pues ahí le metieron, ya que se lo había terminado, pues le metieron de pegote el artículo 1 del tratado que no tenía nada que ver, ¿verdad? Se refiere a la transacción de compra-venta de la Florida vendida por España, vendida a Estados Unidos. Entonces ahí dijeron, pues ahí métele al tratado los de Florida también, porque pues ya va en el paquete, ¿no? Bueno, entonces ahí adquirieron comprando la Florida. Bueno, después de que adquirieron esos territorios, y especialmente la Luisiana, pues estaba claro hacia dónde querían expandirse, ¿me explico? Y la razón básica era de tipo estratégico militar y económico político. ¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos quería tener acceso al Océano Pacífico, ¿eh?, para favorecerse, beneficiarse del comercio con los países asiáticos, Japón, China, todo esto, etcétera, etcétera. Entonces ahí sabíamos hacia dónde iban. Pero además, y ahí está marcado arriba en Canadá, en 1812, durante las guerras napoleónicas, los americanos, recientemente independizados, pues se sintieron muy suaves de que ellos habían derrotado a los ingleses y los habían vapuleado, los habían echado fuera. Ojo, los americanos solo ganaron la lucha de independencia contra la Gran Bretaña, que tenía el ejército más poderoso del mundo, por el brutal apoyo que les dio Francia, y Francia jaló a España, y luego Holanda también se metió porque pues tenía serias rivalidades con los ingleses y quiso desquitarse. Así es que la guerra de independencia de Estados Unidos no fue como la nuestra, una guerra entre la población nativa y la metrópoli, fue una guerra internacional donde Francia les dio dinero,
armamentos. Es más, Luis XVI inclusive fundó una casa, una fábrica especial que se llamaba Portales, Rodrigo Portales, para disimular le pusieron un nombre español, no sé qué, que fabricaba cañones ex profeso para dárselos a los americanos. Y al principio de la guerra de independencia los ingleses le estaban dando una tunda a los gringos, pues porque no eran soldados y demás, y por los pocos soldados que había es que habían trabajado en el ejército británico. Y entonces los europeos aliados a ellos, franceses, españoles y alemanes, fueron a entrenar a los americanos para que pudieran luchar contra los británicos, ¿verdad? Si ustedes han ido a Washington, si han ido a Washington, ¿verdad?, pues ven que está la Casa Blanca, que puedes decir, pues es el centro político más importante del país, y enfrente hay un jardín que ellos le llaman Square, y ese Square se llama Lafayette, y en medio está una estatua, un monumento al Marqués de Lafayette, que era un aristócrata francés, que lo envió a Francia para adiestrar y entrenar a los gringos porque no sabían pelear ni hacer nada en contra de los británicos. Entonces les dieron una ayuda y un entrenamiento que por eso ganaron en mucho la guerra. Y después, bueno, pues como se les olvidó y que pues todo es obra de los Minuteman y de los que lucharon ahí y ellos no tienen que agradecer nada a nadie. Así somos todos, ¿verdad? Bueno, el caso es que durante la época de las guerras napoleónicas ya se sintieron muy suaves que ellos habían derrotado a los británicos, no sé qué, dijeron, pues ahorita en pleitos allá en guerras en Europa, no sé qué, pues vamos a apoderarnos, fíjense la terminología, de la 14ª colonia, porque esto de inventar nombres, van a ver cómo tuvo que ver con lo de Texas, ¿eh? Perdónenme, nunca había habido una 14ª colonia, ¿verdad? Originalmente eso fue una colonia de Francia que en la guerra de los 7 años la perdió Francia y se la tuvo que pasar a Gran Bretaña, pero era un territorio, una colonia británica independiente de las 13 colonias, pero los gringos inventaron que era la 14ª colonia y que debían incorporarla al país nuevo que se llamaba Estados Unidos, ¿de qué? Y la invadieron para agenciarse Canadá, pues obviamente siempre lo habían ambicionado. La reacción del gobierno británico fue, dice, si no les pongo a estos, ya nos derrotaron ahí y tuvieron su independencia, si no les doy un escarmiento, no se van a estar quietos. Y entonces los británicos los echaron fuera, atacaron Nueva York, hicieron desmán y medio en Nueva York y se fueron a meter, ya que los echaron fuera de Canadá, se fueron a meter a Washington e incendiaron la Casa Blanca para decirles, aquí tienen la respuesta. Vuélvanse a meter con Canadá y van a ver cómo les va. Y pues se dieron cuenta que pues no eran tan poderosos para combatir a los británicos y pues ya, desde ahí la importancia de eso para nosotros fue que desde ese momento de la guerra de 1812 se dieron cuenta que la expansión territorial no era posible al norte, ¿me entienden? Porque la Gran Bretaña, y eso explica por qué Canadá oficialmente no se independizó formalmente sino hasta los años 40 del siglo pasado, porque siempre estuvo bajo la protección de la corona británica frente a las ambiciones de los estadounidenses. Entonces, como vieron que para arriba no iba a ser posible, pues entonces le echaron el ojo pues hacia abajo, hacia el sur, y eso pues nos pegó durísimo a nosotros. Bueno, entonces ahí ya tienen para que vean que no fue lo que ocurrió en la guerra con México, pues algo improvisto que ocurrió de momento, sino que había una larga trayectoria de estar expandiéndose hasta que pues llegaron a esas fronteras y pues ahí las quisieron pasar. Ok, bueno, entonces ahí tenemos la cuestión del destino manifiesto, la ideología, que pues era el pueblo escogido de Dios y que deberían expandirse y que ellos deberían llevar la libertad y la democracia y la república por todo el mundo, etcétera, etcétera, pues todo esto, ¿no? Ok, ahora, y hay que reconocerlo, Estados Unidos nació chiquito, tranquilo, en sus 13 colonias, no sé qué, pero nació con una estabilidad increíble y eso mucho se debe al talento, al genio de sus founding fathers que tuvieron una suerte de tener esa gente, este grupo brillante como Jefferson, como Franklin, como Washington, que pues abrieron el camino y por su constitución que crearon ahí sigue todavía después de 200 y pico de años y demás, ¿no? Todas las estructuras que crearon y demás. Y bueno, nacieron estables, nunca ha habido un golpe de Estado en Estados Unidos, jamás,
lo único que tuvieron fue su guerra de secesión, la división entre el norte y el sur, pero siempre ha habido un orden institucional y constitucional ahí que nunca se ha roto. Claro, ellos tienen otras formas de deshacerse de los presidentes incómodos, ¿verdad? Creo que van 4, 5, 6 que se han echado a tiros, ¿verdad? Pero el orden constitucional nunca se ha roto. Y esa estabilidad permitió obviamente un gran desarrollo y despegue económico sistemático imparable que desde entonces hasta ahorita sigue. Fomentaron la migración, sobre todo de Europa, pues abrieron las puertas, vénganse, aquí hay tierras, etcétera, etcétera. Entonces tuvo una gran prosperidad imparable que pues necesariamente lo llevó a lo que son hoy día, pues una gran potencia militar. En contraste a semejante cosa, pues aquí tenemos a México lindo y querido, ¿verdad? Nacimos a la independencia muy, muy mal, porque en primer lugar, ya no me voy a ir a los antecedentes, ya lo sabrán ustedes, pues nuestra guerra de independencia duró 11 largos años y fue brutal, arruinó al país durante 11 años, los españoles pues, se hartaron, los que pues, eran los dueños de todo, se largaron, se llevaron sus caudales por supuesto, los últimos virreyes, como España había sido invadida por Napoleón, el tesoro de la Nueva España, la hacienda, la mandaron a España para apoyar la guerra en contra de Napoleón, etc. Y bueno, pues 11 años de guerra, pues ensolvaban las minas para que el enemigo no se apoderara de la plata o del oro, destruían los sembradíos, fue horrible. Bueno, el caso es que ya finalmente, ya como saben, en 1921, después de 11 años de una guerra brutal, y nadie nos ayudó, no fue como a los gringos que los ayudaron los franceses y los españoles y los británicos, los holandeses, a nosotros nadie nos echó la mano. Fue una guerra entre los españoles de México y los españoles de España. Y los españoles de México, porque así se llamaban, pues se apoyaron en los indígenas de aquí para la guerra de independencia y demás, pero fue una guerra entre españoles, ¿no? Los nacidos aquí o los que venían del otro lado. Ok, entonces ahí tienen la imagen de quien fue nuestro primer glorioso gobernante de México, que eso sí, nunca nos han faltado las ambiciones y las aspiraciones grandiosas y guau. Después de estos 11 años, pues nacimos como un imperio, el imperio mexicano, ¿verdad? Y ahí tiene la coronación de don Agustín de Iturbide, que no quería, pero pues como rey de España no aceptó la corona, bueno, pues entonces lo nombraron emperador. Y abajo pues tienen el trono, que miren, está impecable, ¿lo han visto? Está en el Museo de Churubusco de las Intervenciones. En la capilla de ¿Sí? Santo Mexicano, del lado poniente de la catedral, hay 7 capillas del lado oriente, del lado poniente, perdón, está del lado oriente. En la última capilla de San Felipe de Jesús, ahí está el trono. Qué raro, porque yo hace años que lo vi, pero en el Museo de las Intervenciones. Está en la catedral. Ah, ok. Y vean, pues, ¿cómo ha durado? Pues sí, porque nadie más se le ocurrió volverse a sentar ahí. Este lugar está salado, pues que no se te ocurra. Pues ni volvimos a tener un emperador, ¿verdad? Nadie se le ocurrió semejante locura, no sé qué. Pues como saben, duró de emperador menos de 2 años y luego se fue y luego regresó y lo fusilaron y pues ahí acabó el asunto. Bueno, el caso es que eso sí, con gran gloria nosotros, el varón de Dios, el héroe nacional, etcétera, etcétera, Agustín de Iturbide, etcétera, etcétera, pues nacimos como un gran imperio, el imperio mexicano. Nada más que estábamos en la ruina, no había dinero para nada. La corona, el cetro y demás regalia, como se llama, del emperador, se tuvieron que hacer de papier maché, porque no había dinero para hacer joyas de oro, de plata, de nada. A ver, pues señor, tú sabes, ahí pones pinturas de mistión de plátano y estas cosas de orito para que se vea, pues no había dinero. Bueno, para que se den cuenta, nacimos con ese gran esplendor de ser un imperio y el presupuesto del gobierno imperial era de 11 millones de pesos. Y el gasto que se requería para mantener el ejército era de 10 millones de pesos. Entonces al emperador le quedaba 1 millón de pesos para pagar
su sueldo y los sueldos de los demás, para pagar los sueldos de los del gobierno, los profesores, si había profesores, la salud pública, la infraestructura, el alumbrado en las calles, si lo había, pues nacimos en la ruina, ¿verdad? Okay, bueno. Y nacimos con una inestabilidad enorme porque pues el pobre de Agustín Iturbide pues no duró y prefirió abdicar porque vio que ya no tuvo el apoyo que tuvo, que lo hizo llegar al éxito de la independencia, y prefirió abdicar y se fue, y se desató una guerra brutal, una lucha entre liberales y conservadores que duró hasta las guerras de Reforma y el Segundo Imperio, ¿no? Hasta que ya fueron derrotados los conservadores, o sea, más de medio siglo de guerras intestinas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos hizo ser un país brutalmente débil. O sea, por nosotros, nuestros propios problemas, pues pusimos a los ambiciosos gringos que estaban estables, progresando, no sé qué, en charola de plata, pues el país para lo que quisieran, ¿ok? Para que vean, miren, de 1821 que nos independizamos a 1836 que se suscitó la primera rebelión de los tejanos, o sea, 15 años, tuvimos 25 gobernantes. O sea, en ese periodo hubo más gobernantes que años de independencia. Entonces, ¿qué clase de país era ese, verdad? Y obviamente, pues nacimos en la independencia, primero con una regencia, después con el imperio, se fue el imperio, se decidió que era una república federal, Guadalupe Victoria fue el primer presidente, después la segunda elección, pues ya comenzaron las sazonadas, los golpes de Estado, se estableció la república federal, pero después hubo una contrarrevolución y se estableció la república centralista, etcétera, etcétera, fue una inestabilidad, o sea, fuimos lo que hoy día se llamaría un Estado fallido, totalmente débil, y si tenemos esa debilidad política, pues imagínense lo que significa en términos económicos, un atraso económico, aquí nada prosperaba, ¿verdad? Pues, y ni quien fuera a venir de fuera para invertir en México y demás, ¿ok? Bueno, entonces, como parte de toda esta enorme problemática que tuvimos y demás, ya nos referiremos precisamente al problema de la escasez de población, de poblamiento, de desarrollo de todo el norte de la República. Aquello era un páramo desierto, no había nadie. Los españoles nunca llegaron por allá, pues sí, hubo las misiones, hay algunos para evangelizar y demás, pero pues en primera ni tenían gente los españoles, y bueno, pues venían pues a las tierras fértiles del centro de la República o más hacia el sur. ¿Quién demonios quería ir al desierto allá en Chihuahua, en Sonora, etcétera, etcétera? ¿No? Pues no, nadie se animó, ¿no? Entonces, como les digo, pues se calcula que en esa época la población más o menos de Texas era de 3,000 gentes, y en California pues eran otras 3,000 gentes, y no había más, ¿no? Y pues no había buenas comunicaciones, había una desatención total del gobierno central hacia aquellos, se quejaban los colonos que vivían allá de que pues no tenían escuela, no tenían iglesia, no había carreteras, pues ya, olvídense de agua potable y de cosas por el estilo, ¿verdad? Pues no había nada, ¿no? Y pues vivían quejándose los pobladores que se habían arriesgado a irse por allá de que pues nadie les hacía caso y estaban sujetos a los ataques de las tribus indígenas, de los indios, porque como vimos en Estados Unidos, pues los empezaron a atacar y los empujaron, y tribus indígenas que originalmente vivían hasta allá en el norte por Virginia y demás, pues las fueron empujando hasta la frontera y llegaron a invadir a México. ¿Se acuerdan? Había un dicho muy famoso que era: "Ay, Chihuahua, cuánto apache", pues porque los apaches no eran de ahí, pero habían venido de arriba porque los gringos los fueron empujando, no sé qué, y pues se metían acá y atacaban a los pobladores que vivían ahí. Entonces aquí era un desastre. Bueno, para solucionar este problema, obviamente, pues ¿cómo a los gringos les está funcionando tan bien? Pues porque ellos abrieron las puertas y dijeron: a ver, europeos, el que quiera venir aquí les damos tierras, véngase, no sé qué. Pero fueron muy abiertos y muy plurales. Si eres judío, si eres católico, si eres protestante, si eres ateo, a mí me tienes sin cuidado. Así que vente para acá, si quieres trabajar, quieres tener una familia aquí te damos tierras y ponte a trabajar.
Pero aquí, como privaba el celo religioso, pues, no, solo podemos admitir que vengan católicos, ¿verdad? Y si ya han vivido en Estados Unidos y son de habla inglesa, eso es peligroso, porque los vecinos estos expansivos pues hablan inglés, entonces búsquense alemanes, o favorecieron a los irlandeses porque hablaban inglés, pero eran católicos. Entonces, desde la colonia hubo este problema de la rigidez religiosa, y que eran pocos los que podían venir porque tenían que ser católicos y demás. Y entonces, bueno, ya en la independencia, pues como seguimos con esa rigidez religiosa, pues a ver, tráiganse irlandeses o alemanes de algunos estados alemanes, pero que sean católicos, etcétera, etcétera. Y en cambio, del otro lado, como decían, véngase el que quiera, pues todo el mundo sigue. Además, pues allá llegaban las noticias que México era un desastre y nos estábamos matando todo el tiempo uno contra otro, pues ¿quién quería venir acá? Y en cambio ya pues era la tranquilidad y la prosperidad, pues se iban para allá y se iban para allá y no sé. Bueno, pero entonces ya en la independencia decidimos hay que poblar aquello urgentemente porque pues está vacío y los gringos aquellos pues ya adquiriendo territorios ya se nos vienen encima. Y entonces se dio a una serie de empresarios privados la concesión de traer gente, se les daban tierras y tú encárgate de traer gentes, pero con ciertas condiciones. Una, tienen que ser devotos católicos, ¿no? Dos, no pueden traer esclavos porque en México está abolida la esclavitud y allá en Gringolandia pues sí tienen esclavos y muchos se quieren venir acá, pero si se quieren venir no pueden traer esclavos, así que los dejen no sé qué. Bueno, ahora, si no había ni comunicaciones, no había ni nada, ¿quién demonios iba a estar controlando quién cruzaba la frontera y en qué condiciones? Si todavía hoy en día con todo lo que tenemos lo cruzan ilegalmente, pues imagínense aquella época, iban, entraban, salían, hacían lo que se les pegaba la gana. Y se fue poblando tanto los territorios de la Luisiana y demás, que empezaron los que se llaman squatters pues a cruzar la frontera. Pues ¿quién se los impedía, no? Oye, ahí abajo hay agua y no sé qué, pues vámonos, ahí se metían y ahí se estacionaba y no sé qué. Bueno, dentro de los empresarios más connotados que se les dieron estas concesiones están los Austin. Moisés Austin, que era español americano, que se le dio las concesiones, se murió y le pasó las concesiones a su hijo Stephen Austin, que pues empezaron a meter al que se les pegó la gana, etcétera, etcétera, y demás. ¿Qué pasó? Que al paso del tiempo, pues resulta que en aquellos territorios del norte, sobre todo en Texas, había más gente que hablaba inglés que la que hablaba español, pues inevitable, ¿no? Así como hoy día, pues muchísima gente del otro lado, pues habla español, ¿verdad? Porque se han metido, pues en aquella época, pues estaban hablando más inglés, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, lo que les quise decir con esto es, Estados Unidos tenía una gran estabilidad, un gran desarrollo económico, una gran prosperidad y ambicionaba y quería mayores territorios. Bueno, ahí está. Entonces ahí, como pueden ver, miren, ahí hay unas imágenes de lo que era Texas en aquella época. Pues bueno, no había nada, ¿no? Pues era desierto, por ahí había lugares para la agricultura y la ganadería, había mucho indio y demás, pero pues era territorio totalmente deshabitado. Y del lado contrario, pues México era un país subdesarrollado, pobre, atrasado, con una debilidad espantosa y con todos unos territorios al norte del país totalmente deshabitados. Entonces, díganme, saquen la conclusión lógica de lo que iba a pasar, ¿verdad? Pues no es que nosotros lo estuviéramos haciendo de propósito, pero pues estábamos abriendo la posibilidad de que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Entonces, por eso, el objetivo primordial, uno de los objetivos primordiales de Estados Unidos, cuando nos independizamos y se establecieron relaciones diplomáticas entre los dos países, fue comprar Texas, porque la ambicionaba. Y con la tranquilidad que les daba a aquellos de que pues ellos habían comprado la Luisiana y que habían comprado la Florida, pues vamos a ofrecer comprar Texas. Y entonces por eso el primer enviado diplomático, a ver, ya me estoy pasando aquí, tienen unas imágenes, ándale. No. Ahí tienen, estos eran los Austin. Entonces, explíquese, pues ellos contribuyeron, que les diría, la fundación de Texas y por eso, pues la capital de Texas, ¿cómo se llama? Pues Austin, ¿verdad? En honor de esos que eran españoles y demás. Bueno,
Entonces, el primer enviado diplomático de Estados Unidos fue el famoso señor Joel R. Poinsett, que pues obviamente este señor Poinsett ya había estado Chile promoviendo las revoluciones de independencia en Argentina, había ayudado a aquellos a luchar en contra de los españoles, después trabajó en Rusia para el zar Alejandro I, o sea que tenía un colmillo del tamaño del mundo. Y aquí en Mexiquito, lindo y querido, cuando establecimos relaciones con Estados Unidos y otros, pues tú sabes medio inglés, pues órale, vete para allá y bueno, pues a ver qué me arreglas, ¿no? Digo, entonces, bueno, pues no teníamos un cuerpo diplomático, no teníamos experiencia, no teníamos nada, ¿no? Pues a ver, y si no sabes inglés, pues allá lo aprendes, ¿no? Bueno, entonces vino Joel R. Poinsett, no sé qué, y uno de sus primeros planteamientos al gobierno con el cual estaba acreditado, que no le gustó nada que el primer gobierno de México fuera un imperio, porque ellos por definición odiaban a las monarquías y no querían una monarquía en sus fronteras, querían una república democrática similar a la de ellos, y si era posible que copiáramos su constitución y que así se facilitara la absorción de México en un momento dado, porque tuviéramos instituciones similares a los de ellos, no sé qué. Bueno, entonces como no le gustó cuando llegó que Iturbide fuera el emperador, pues comenzó a hacer complot y a intrigar para tirarlo y se alió con Santana, y Santana fue uno de los primeros que le dio golpe de estado a Iturbide, no sé qué. Pero en fin, respecto a nuestro tema, pues uno de los primeros temas que planteó Poinsett cuando llegó a México fue: señores, queremos comprar Texas. ¿Cómo? Pues acá los mexicanos, ¿cómo? Oye, pero si, ¿dónde dice? Ahí no dice for sale o qué cosa. Oye, no está la compañía Rayo o qué, digo, ¿de dónde sacas? Bueno, pues es que está hasta arriba y nosotros tenemos frontera con aquello. Y oigan, ¿y ustedes no tienen gente ahí? No tienen nada, no hay ni caminos, no hay escuelas, pues no hay nada. No, perdóneme, señor, no se vende. Oiga, pues no se vende, pero ¿para qué lo quieren si tienen demasiado territorio? No tienen a quién enviar allá. No se vende. Y bueno, necio, empezó a hacer complot ahí, intrigas, no sé qué y demás, ¿de qué? Al grado de que fue declarado persona non grata y fue expulsado del país. Mala señal que el primer representante oficial del país del norte fuera expulsado, persona non grata, pues quiere decir que las cosas comenzaron muy mal. Y el tema central fue, pues, la compra de Texas. Y como dijeron, yo creo que concluyó Poinsett, bueno, si no se puede por las buenas, se va a poder por las malas, ¿no? Entonces vamos a ver. Y se empezaron a meter en la política interna, a maniobrar ahí, fundaron las logias masónicas, etcétera, etcétera, y demás. Total, los expulsaron, no logró su cometido. Mandaron entonces a otro señor, un sureño, amigo del presidente Andrew Jackson, que ya era presidente gracias a su aventura en Florida, un cuate del sureño, del sur sureño, Anthony Butler, que a diferencia de Poinsett, pues era un aguerrido sureño, majadero, poco educado, no sé qué, al grado de que un día entró a un restaurante en la Ciudad de México y ¿qué creen? Había un negro. ¿Cómo? Se enojó tanto que agarró la pistola y lo mató. Pues, oiga, ¿cómo va a estar un negro ahí en el restaurante con uno? ¿No? Les recuerdo, a ver, vean lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Así eran, ¿no? Pues ¿cómo? Bueno, ¿qué somos iguales o qué cosa? Bueno, pues esa era la mentalidad de este sureño, ¿ok? Bueno, pues vino la comienda y le dijeron, a ver, lo que más nos urge de México, además del comercio y estas cositas ahí, pero es la compra de Texas, así es de que muévele. Entonces vino esto y que se había asociado con la familia de la hermana de Santana y que ya estaba ahí arreglando y que no sé qué, y le dijeron, tienes $5 millones a tu disposición para la compra, es porque nosotros no vamos a arrebatar, no somos tan salvajes, así no, nosotros vamos a comprar, es una transacción, somos burgueses, ¿no? Okay. Pero pues vivía de cuentos y les decía a Washington, pues sí, ya estoy en negociaciones con el sacerdote, que es el sacerdote de la hermana del presidente Santana y que no sé qué, y puro cuento, y pues nada, y no sé qué, hasta que cometió una imprudencia, mandó una carta al presidente Jackson preguntándole, oiga, señor presidente, de los 5 millones que se me dice que se me van a dar para lo de Texas, ¿puedo usar
parte de ese dinero para sobornar a funcionarios del gobierno de México? Bueno, no nos hagamos tontos. Entonces Andrew Jackson se puso furioso. Mire usted, no se lo digo, mire usted, grandísimo idiota, a mí no me pregunte esas cosas. A usted se le está encomendando comprar tejas y aquí tiene el dinero. Así, lo que hace usted con el dinero a mí no me importa, ¿no? Lo que me interesa es que me consiga tejas y no me esté preguntando a mí si pues puede usarlo para sobornar. No seas güey, no, a mí no me preguntes, haz lo que quieras. Pues sí, el presidente no se iba a comprometer a ponerle en carta. Sí, dispone tanto eso para sobornar allá. Bueno, pues no. Entonces, se enojaron tanto que lo mandaron llamar. O sea, a ver, ven a aclarar aquí la cosa. Y le dijo el secretario de Estado, oye, por favor, ¿cómo se le ocurre preguntar al presidente qué quieres, que se queme, que pase a la historia como que está autorizando el soborno? Tú con el dinero lo que se te pegue la gana, a ver, usa tu criterio, a ver cómo resuelves, no sé qué. Te damos una última oportunidad, regresa a México, y si no puedes conseguir tejas en un plazo breve, te cambiamos, ¿ok? Tan estaba molesto por la presión que de regreso a Mexiquito lindo y querido, pues se paró por Texas. ¿Y qué creen? Eso fue en 1835 y coincidió con el primer levantamiento de los tejanos, casualmente, por casualidad. Y de ahí, de Texas, ya se vino a México y no sé qué, y no sé, bueno, ¿ok? Y aquí, pues como coincidió que dijeron, tú estabas en Texas, ¿verdad? Pues mira qué casualidad que ya se levantaron en contra del gobierno central, así que te me largas de aquí, otro, persona non grata, para afuera. Ahora, la queja de los tejanos, pues, pero es que ya no hablaban español, eran gringos que se habían colado, se habían metido y no sé qué. ¿Cómo que no voy a tener esclavos negros, por favor? Digo, no, aquí pues me traje mis esclavos porque estoy medio muerto de hambre ahí, que granjero, pero pues tengo esclavos, ¿no? Aquí que trabaje para mí. No soy católico y soy protestante y ya estamos construyendo nuestra iglesia protestante aquí y demás. Y como el gobierno no nos da escuelas, pues estamos construyendo nuestra escuela protestante para educar a nuestros hijos que sean protestantes y no sé qué. Pues digo, ya no eran mexicanos, entonces pues lo que quería, ¿qué estamos haciendo dependiendo de ese gobierno que no tenemos nada que ver con él? Bueno, y ok, el pretexto que utilizaron para declararse, separarse de la Unión, de la Federación, fue que el señor Santana, que como saben fue 11 veces presidente de la República, fíjense nada más, el tipo más loco, siniestro, sin valores, sin principios, no sé qué, pero bueno, que haya sido presidente de la República 11 veces, no nos habla nada más mal de él, habla mal de la sociedad que permitió que este señor fuera 11 veces presidente de la República, que no había otro, bueno, pues ahí está. Bueno, entonces ocupó el poder y pues como no le gustó porque estaba la Constitución Federal Liberal de 1824 y había inconformes y no sé qué, pues se dio un golpe de Estado y eliminó la Constitución Federal de 1824 y impuso la Constitución centralista de las 7 leyes, con lo cual se convirtió en un completo dictador, ¿verdad? Como Maduro ahí en Venezuela con su famosa Asamblea Constitucional Prostituyente. Así la llamó la prensa, pues sí, la prostitución de la democracia. Bueno, y entonces aquellos dijeron, ya nos dieron el pretexto. Entonces nos declaramos que nos separamos de la federación, ¿saben por qué? Porque nosotros vinimos acá, migramos y nos establecimos con base en el sistema federal. Y ahora ya tienen ahí un dictador que se declara centralista y ya no hay federación y entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso y nos separamos, lo cual era una flagrante mentira, porque los primeros colonos que llegaron durante la época de la colonia española, que era un régimen centralista, monárquico, autoritario, no sé qué. Luego otros llegaron con el gobierno de Iturbide, que también era monárquico, centralista y no sé qué. Entonces fue el pretexto ideológico que utilizaron para separarnos porque querían ser miembros de una república representativa federal y no de una centralista. Entonces se separaron, no sé qué, que fue una mentira. Bueno, y pues se declararon separados del gobierno central y pidieron la independencia. A ver, aquí ya no les mencioné. Este es el señor Poinsett, ¿no? Que lo echamos para afuera porque era un intrigoso diplomático ahí, horrendo, no sé qué.
El único legado, no sé si lo saben, que dejó para la posteridad es que mientras estuvo en México, se enamoró de la flor de la noche buena, que ahí la tienen la imagen, y le gustó tanto que cabe decir, no es una flor, sino es una planta. Se la llevó a Estados Unidos, cuando regresó, él era de aquella región de Estados Unidos, y se la llevó, y ahí la sembró y se dio, y no sé qué. Y no sé si sabrán, es una obsesión en Gringolandia con lo que se llamó en su honor poinsettia, porque él se llamaba Poinsett, y entonces como él la llevó, la pusieron poinsettia. Y entonces, pues yo viví muchos años en Washington, y bueno, es un espectáculo porque la poinsettia ya la hacen naranja, amarilla, blanca, con puntitos, no sé qué. Es una fascinación que tienen para Navidad la poinsettia, no sé qué, y se lo deben a México, porque, y no lo han de saber, ¿verdad? Pero pues ya saben. Allá les vale, no, ellos lo han de haber inventado, ya sabrán. Bueno, ahí tienen al famosísimo general Santana, y no sé qué, que en ese momento era presidente de la República. ¿Qué hizo Santana? Pues cuando le dijeron que los tejanos estos se insubordinaron, ay, me estoy tardando, ya voy rápido, se insubordinaron y demás, y no sé qué, se separaron, dijo, no, que a mí mis timbres, vamos a someter esa bola de revoltosos malagradecidos, después de que les dimos tierras y los tenemos ahí, no sé qué, miren lo que están haciendo, ¿ok? Ahora, formó un ejército de 6,000 elementos, de 6,000 tropas, no sé qué, y ahí en 1836 se dirigió hacia Texas para someter a los rebeldes. A ver, ¿en qué cabeza cabe que el presidente de la República encabece el ejército para enfrentarse al enemigo? A ver, ¿a poco George Bush o Obama se pusieron al frente de las tropas en Afganistán o en Irak ahí para ir a defender? Digo, necesitamos estar locos, ¿verdad? Solo teniendo estos locos en nuestro querido país, ¿verdad? Pues no, como le gustaba la gloria y el desfile y él era militar, y vamos a someter, pues ahí fue. Y vean lo que pasó por esa estupidez. Bueno, atacó, y como pueden ver ahí está el famoso fuerte del Álamo, no sé si lo han ido a ver, allá está en Texas, que está chiquito, pues era un fuerte que habían construido los españoles, que ahí estaba, pues ahí se parapetaron los tejanos para defenderse del ejército mexicano y no sé qué, y ahí hubo varias batallas, pero ahí la principal fue ahí en el Álamo. Les dio Santana una golpiza, mató a quien encontró ahí, al que no se puede escapar, niños, mujeres, jóvenes, todos los hicieron añicos, los hicieron pedazos, etcétera, etcétera. Y por eso en la mitología de los tejanos viene la famosa frase de "Remember el Álamo", acuérdate lo que nos hicieron los mexicanos, no sé qué, bueno, okay, bueno. Después de derrotarlos ahí, masacrarlos, no sé qué y no sé cuánto, bueno, decidió perseguir a quienes se habían nombrado presidentes de la República Independiente de Texas, que fueron el primer presidente fue Daniel Burnett, y el vicepresidente fue mexicano, era Lorenzo de Zavala, que era un distinguido político mexicano, pero que se había ido allá y no sé qué, ¿ok? Entonces, vieron, ante el ataque de Santana, pues ya decidieron independizarse en serio, ¿no? Claro, no hubo elecciones porque pues no estaba momento para elecciones, y pues se nombró presidente y vicepresidente y no sé qué tanto, y Santana, pues molesto con eso, decidió capturar a este presidente y vicepresidente falsos ahí, no sé qué, y los persiguió, no sé qué, y tomó 1,200 hombres y no sé qué, y fue a perseguirlos y no sé cuánto, no sé qué. En esa persecución, ahí, el 12 de abril, bueno, pues imagínense, pues quien ha ido por allá saben que pues es desierto y es el calor está de la patada, no sé qué, el ejército mexicano decidió tomar una siesta. Y cerquita de ahí, casualmente, por pura casualidad, en un lugar que se llama San Jacinto, vienen unos arbolitos ahí, se van a tomar la siesta, a descansar porque hace mucho calor, no sé qué, y por ahí estaba Sam Houston, que era otro de los rebeldes, ¿verdad?, con unas tropas, no sé qué, y se dieron cuenta que los mexicanos se echaron a dormir, así como este señor colega que está enfrente se está durmiendo, así se pusieron a dormir ahí. Bueno, se dieron cuenta que se estaban durmiendo y dijeron, ah, caray, háganme favor. Digo, es que si no fuera historia patria,
pues parecería una payasada, ¿no? Que el presidente de la República encabece el ejército para someter a los rebeldes. Y luego que se les ocurra a todos tomar la siesta. Yo creo que no dejaron guardias. Pues la gente de Sam Houston se dio cuenta que estaba ahí el presidente de la República dormido y pues que ¿sabes qué? Pues secuéstratelo al güey. Pues sí, está durmiendo. Entonces llegaron no sé qué, se lo llevaron. Ya digo, no es cómico, digo, parece que es mentira, ¿no? Bueno, pues se lo llevaron. ¿Qué implicó eso? Que la guerra contra los tejanos, que hasta ese momento nosotros íbamos ganando, la perdimos automáticamente porque tomaron preso, ni más ni menos, no al jefe del ejército, al comandante, sino al presidente de la República. Háganme favor. Pues aquí, a ver, señor presidente, me ordenas a tus tropas que no se muevan de ahí y que se queden quietas, porque si no a ti te cortamos aquí la calabaza. Y como nuestro sistema era tan centralizado, no sé qué, pues ahí se quedaron los militares mexicanos, pues ¿qué pasa? Pues nada. Si hubiera habido alguien inteligente, dijeron, pues este dictador de locos, échesele encima y que lo maten, ¿verdad? Le hubieran hecho un bien a la patria, pero pues no. Bueno, entonces los tejanos, que tenían preso al presidente, dijeron, ¿sabe qué, señor presidente? Te vamos a tratar bien, no sé qué, pero aquí vamos a firmar unos tratados en un lugar que se llamaba Velasco, que se van a llamar los Tratados de Velasco. Por medio de estos tratados, tú, presidente de México, reconoces la independencia de la República de Texas, te comprometes a no volver a atacar la República de Texas, a ordenar el retiro de tu ejército, etcétera, etcétera, y demás. Y pues el otro pues tuvo que firmar. Nada más que las tropas mexicanas, pues que se quedaron ahí paralizadas porque no tenían comandante, dijeron no reconocemos ninguna decisión que tome el presidente mientras esté preso, ¿verdad? Porque está forzado. Entonces no reconocemos los tratados de Velasco, no sé qué. Pero pues se quedaron los tejanos conformes con la firma de los tratados de Velasco, que ellos les dieron validez por sí mismos, no sé qué, y entonces pues ya hicieron ahí medio elecciones, no sé cuánto, y claro, ¿quién era el gran héroe del momento? Pues el señor Sam Houston, que había arrestado al presidente loco de México y fue elegido como realmente el primer presidente de la República de Texas, Houston, y la ciudad de Houston, por eso se le puso que no sé qué, ¿ok? Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con este? ¿Qué le hacemos? ¿Para qué lo queremos? Pues no. Entonces nadie se explica por qué. ¿Saben qué le hicieron? Lo mandaron a Washington a que se entrevistara con el presidente Andrew Jackson. No sé, nadie entiende qué fue a hacer, pero lo mandaron allá, lo recibió en la Casa Blanca ese Andrew Jackson. ¡Ay, señor presidente, que lo tomaron por eso los tejanos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué mal estuvo eso! Oiga, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿eh? Digo, por favor, detrás muchos. Claro que hubo muchos tejanos que querían independizarse por sí, no sé qué, pero el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, que estuvo moviendo por debajo y dando ayuda y dando armas, y etcétera, etcétera, pues porque pues era lo que quería. ¡Ay, qué mal que lo derrotaron, señor presidente! Qué lástima, que no sé qué, pero aquí le vamos a dar cama, comida, no sé qué y no sé cuál. Nadie sabe de qué hablaron los dos presidentes. En realidad, esa fue la primera entrevista presidencial entre los dos países, que no es válida porque el loco fue en calidad de preso, ¿verdad?, de los tejanos, que ni siquiera eran gringos en esa época, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Ya, y pues Andrew Jackson dijo también, pues ¿y ahora qué le hago esto? Pues gracias por su visita, señor presidente, ahí pongo a su disposición un barco y que lo lleven al puerto de Veracruz y ya regrese a su país y ya, se acabó. El propio Santana lo dijo lamentablemente, dice, nunca creí que un momento de reposo pudiera ser tan desastroso. Pues sí, ok, ¿no? Bueno, pues, ahora, quiero que entiendan esto porque todo este conflicto de Texas y la guerra con Estados Unidos, deberíamos de conocerlo mejor porque pues es fundamental para nuestra historia y para nosotros mismos, pero la gente se lo tiene revuelto. Es el episodio de la independencia de Texas y separación fue una cosa primero, ¿no?, que no tuvo que ver con la guerra de Estados Unidos contra México, aunque estuvo vinculado y la guerra fue una continuación del otro. Ahora, también es una total mentira eso que se dice que Santana vendió Texas.
como vieron, nadie vendió en ese momento nada, ¿no? Los tejanos se independizaron, se separaron y ahí nadie pagó nada y el otro pues no lo aceptó, pero pues ni modo. Pero Santana nunca vendió Texas, punto. Ok. Ahora, ahí terminó el asunto de la independencia, separación de Texas, ahí se quedó. Texas fue una república, un país independiente, desde 1836 hasta 1846. Y ojalá así hubiera quedado, porque hubiéramos tenido lo que se llama en las relaciones internacionales un buffer state, un estado muelle entre Estados Unidos y México que hubiera amortiguado los golpes, pero no nos hagamos tontos. Detrás de la separación de Texas estuvo el gobierno de Estados Unidos que lo fomentó, lo apoyó, no sé qué, porque pues eso era lo que quería. Ahora, ¿qué pasó después? México nunca reconoció la independencia de Texas, porque además éramos obtusos y necios. Digo, no se trata más que de realismo, señores. Pues fue lo que nos pasó, ya lo perdimos. Regresó Santana, tomó el poder, digo, vamos a formar un ejército y ahora sí vamos y los conquistamos y recuperamos el territorio perdido y no sé qué, y que no sé cuándo. Y aquí había golpes de Estado y azonadas y no sé qué. Nunca se logró levantar el ejército para recuperar Texas, etcétera. Y pasaron 10 años, ¿no? Porque México pues nunca tuvo la estabilidad, seguíamos con conflictos internos, no sé qué, y pues lo de Texas era menor, etcétera, etcétera. Pero queríamos la venganza, eso sí, ok. Estados Unidos y la Gran Bretaña por ser pragmática, Estados Unidos porque le interesaba, pues ¿qué pasó? Reconocieron como Estado independiente a Texas y establecieron relaciones diplomáticas y ya empezaron a tener comercio y todo esto y no sé qué, y no sé cuándo, no sé qué. Ahora, los tejanos sí querían resolver el problema y enviaron, valga la redundancia, varios enviados a México como agentes confidenciales para tratar de arreglar las cosas, es decir, bueno, ya nos separamos, digo, es un fait accompli, se acabó, reconócelo, que te caiga el 20, bueno, pero queremos la paz con México, ¿no? Queremos que México nos reconozca oficialmente como un país independiente, establecer relaciones diplomáticas, tener comercio, ser buenos vecinos y ser buenos amigos, porque nosotros, pues no ser mexicanos, nosotros ser gringos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero México necio, no, nada, ustedes son unos ingratos, nos jugaron chueco, unos no sé qué, y no les damos la independencia de qué. Oiga, amigo, pero nosotros estar dispuestos a pagar 1 o 2 millones de dólares como indemnización, que no sé qué. A ver, México no tenía dinero para nada. ¿Y cómo es posible que los tejanos en 2 o 3 años que se independizaron ya tenían 2 o 3 o 4 o 5 millones de dólares para comprar su independencia de México? A ver, ¿dónde estaba la falla? Dijo, ¿qué pasaba? Algo tenían aquellos que no teníamos nosotros. Aquí no nos levantábamos y aquellos ya tenían dinero hasta para pagar una indemnización porque los reconocíamos la independencia. Ok, bueno, pero acá, como si eran muy patrioteros, no sé qué, y sobre todo Santana, no. Ni de chiste que los vamos a reconocer, no sé. Nadie, la hipocresía, nadie quería cargar con la responsabilidad histórica de decir, yo reconocí la independencia de Texas, yo autoricé la pérdida oficial. Pero señores, la pérdida ya era un hecho consumado, ya estaba. Entonces, ¿qué importa que lo reconozcas o no lo reconozcas, no? Digo, ya se separaron, ya tienen su gobierno, ya son prósperos y demás, no sé qué, y tú sigues aquí diciendo, no, pues yo no, es el honor nacional y yo no lo voy a reconocer. Bueno, los británicos más sensatos, con más experiencia, más sensatez, ¿verdad? Digo, mira, México lindo y querido, autoridades mexicanas, sean sensatos. Nunca vas a poder ya reconquistar, ya pasaron 5, 6, 7 años y aquello es independiente y nunca has levantado el ejército que todos los días dices que vas a levantar, no sé qué, y aquí nada más están dando golpes de Estado y demás. Mira, aguas, detrás de esto de la independencia de Texas está United States of America. Entonces, si tú cumples tu amenaza, perdón, y vuelves a atacar a los tejanos, te vas a enfrentar con Estados Unidos.
Y ya no va a ser nada más Texas lo que pierdas, sino vas a perder otras cosas. Por favor, que te caiga el 20. ¿Verdad? No, nosotros no, no sé qué, que no sé qué. No. Y pues así se quedó por 10 años la cosa atorada. No se hizo nada, no se quiso tomar ninguna decisión. Tarugada y media. Bueno, ahora, ¿por qué del lado gringo la cosa quedó así indefinida por 10 años? Porque ahora era obvio que Washington lo que querían era incorporarse al que es el estado más grande de la Unión Americana. Bueno, pues porque había un tremendo problema político. Todos en United States of America querían aumentar el territorio del país, incorporar Texas, etcétera, etcétera. Pues claro, demócratas, republicanos, no sé cómo. Pero la circunstancia es de que ya estaba la cosa latente, el conflicto entre los estados del norte y los estados del sur. Y los estados del norte, pues que esa fue una división que desde la independencia se creó así, esa rivalidad, y tenían un muy distinto sistema económico que los hacía chocar. Los estados del norte ya estaban muy industrializados y no necesitaban esclavos, ellos lo que necesitaban eran obreros porque ya eran industrializados, ¿me explico? Los estados del sur no estaban industrializados y eran grandes productores agrícolas, sobre todo de algodón, y para producir el algodón, que era su principal fuente de ingresos, necesitaban esclavos, mano de obra esclava. Entonces pues, venía ese choque ahí y la gente del sur vivía mucho al estilo de la aristocracia europea, ¿no? Grandes plantaciones con sirvientes negros, etcétera, etcétera, y chocaban con los del norte, pues que ya era gente de industria, etcétera, etcétera, y demás. Entonces, tenían esta división. Ahora, ¿dónde está localizado Texas? Pues está al sur. Y entonces, si se incorporaba Texas a la Unión Americana, pues pasaba a ser un territorio del sur sureño con esclavitud. Y entonces en el Congreso Federal, Texas, los sureños iban a tener 2 senadores adicionales, porque son 2 senadores por cada estado, más los diputados que correspondieran al número de habitantes. Y entonces los votos del sur iban a aumentar en el Congreso Federal y iban a tener preeminencia o ventajas sobre los del norte. ¿Entienden el problema? Y entonces los del norte decían, sí queremos Texas, pero nos va a costar un trabajal porque van a tener más votos estos sureños y todas las leyes van a salir a favor de ellos, etcétera, etcétera. Entonces por eso ninguno de los presidentes de esos 10 años se atrevió a moverle al asunto porque pues era muy delicado lo que podía pasar y que acabó resolviéndose la cuestión con la guerra de secesión, ¿verdad? En eso acabó el asunto. Bueno, pues ahí se quedó en un impasse el problema de incorporar Texas a la Unión Americana. Ok. Pero en el año de 44 había elecciones y el presidente era John Tyler, que estoy seguro ninguno de ustedes ha oído hablar del señor John Tyler, que es bastante oscuro, pero fue el que tuvo el mérito de incorporar Texas a la Unión Americana, pero nadie lo recuerda. Bueno, y él era demócrata y quería reelegirse. Y el oponente era el demócrata James Polk, que quería ocupar la presidencia en su lugar del otro, no sé qué. Y James Polk, de forma bastante siniestra y manipulativa, pero pues veamos lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, entonces ¿de qué nos extraña, no? Es decir, él ofreció como parte de su campaña para ganar votos, ¿qué creen? Que él iba a reincorporar, repito la palabra, reincorporar a la Unión Americana a Texas y Oregon. ¿Cuándo demonios Texas y Oregon habían sido parte de la Unión Americana para reincorporarlos? Pero como los gringos son ignorantes como ellos solos, sí, tiene razón, no sé cómo la perdimos ni cuándo la perdimos, pero que se reincorpore, ¿por qué no está aquí, que no sé qué, que no sé cuánto? Que no sé? Bueno, vi una encuesta que hicieron, como saben, su fiesta nacional es el 4 de julio, 4th of July. Hicieron una encuesta. La mitad de los gringos no supieron decir de qué país se independizaron. Así es el nivel de ignorancia que hay.
Algunos dijeron, pues fue de Alemania, ¿no? No, fue de Francia. No, de España. No, hombre, fue de México. Can you believe it? Pues hicieron la encuesta, no saben de qué país se independizó su nación. ¿Así? ¿No saben por qué hablan inglés? Porque seguro han de creer que el inglés lo inventaron ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué les extraña? Que toda esta bola de ignorantes pues crean todas las estupideces que dice el señor Trump, ¿verdad? Porque si lo dice el presidente, que los mexicanos son violadores y asesinos, que México va a pagar por el muro fronterizo, que el TLC es el peor tratado de libre comercio del mundo que ha perjudicado y destruido la economía estadounidense, y la otra bola de ignorantes con este nivel de economía, sí, claro, tiene razón, bueno, pues para que vean desde esa época. Entonces dijo que iba a reincorporar Texas y Oregón, ¿verdad? Sí, claro, hay que reincorporarlo, no sé qué. Entonces, viendo Tyler, pues que el otro estaba lanzando este ardid publicitario, no sé qué, y que pues tenía simpatía y no sé qué, pues entonces decidió ya darle un paso adelante para incorporar a Texas a la Unión Americana, ¿ok? Entonces, lo que hizo mañosamente fue, en 1844, promovió por debajo del agua que varios senadores republicanos, ¿verdad?, presentaran un proyecto de tratado internacional, porque los tratados son como los contratos entre las personas, son tratados, que el Senado aprobara un tratado por medio del cual se invitaba a la amiga República de Texas a incorporarse a la Unión Americana. O sea, era un país independiente, se firma un tratado de unión entre los dos países y no sé qué. Pues muy bien. Pero esto no les gustó a los norteños, que pues vieron el ardid por dónde iba y no sé qué, y se opusieron y no se logró aprobar ningún tratado y no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. En México llegaron las noticias de que pues se estaba presentando el proyecto de un tratado que no sé qué, que no sé cuánto y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces aquí el gobierno de Santana se puso furioso y no sé qué. Eso es una traición, es una mala jugada de Estados Unidos. Pero está como Maduro, ahí loco tropical, ¿verdad? Entonces dijo, entonces hizo una declaración Santana y su gobierno, no sé qué. Estados Unidos, yo te advierto que si tú te incorporas de una forma u otra a falsa República Independiente de Texas, yo te declaro la guerra y a ver cómo te va a ir. Así está Maduro, ¿no? Es que con los gringos, a ver, dame la guerra, vamos a ver. Bueno, pues ahí está, nosotros amenazamos que le hicimos declarar la guerra a Estados Unidos, ¿ok? Eso sí, somos muy valientes, no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues ya hubo las elecciones allá y pues salió elegido el demócrata James Polk. Así es que aquellos que luego dicen en México, es que si hay un presidente demócrata en Estados Unidos nos va mejor que con los republicanos, pues aquí James Polk pues es el que más daño nos ha hecho, ¿verdad? Y era demócrata. Ahí está. Bueno, ok. Hubo las elecciones y ganó Polk las elecciones. Pero como saben, las elecciones son en noviembre y el presidente toma posesión hasta enero. Y entonces de coraje Tyler, desde que pues ya perdió las elecciones, se lo llevó el demonio, pero dijo, le voy a dar una patada de salida a este maldito que me quitó la presidencia, no sé qué. Y entonces se las ingenió para que el Senado, en lugar de aprobar un tratado para invitar a Texas a incorporarse, pues más bien por una simple resolución del Senado, que se llamó la Benton-Brown, por medio de esta resolución se invitaba cordialmente a la República de Texas a incorporarse a la Unión Americana. ¿Ok? Claro, la diferencia es que para aprobarse el proyecto de tratado se necesitaban 2/3 de los votos del Senado, pero una resolución solo se aprobaba por la mitad más uno. Y entonces la resolución fue aprobada de invitar, así sencillamente, invitar a Texas a incorporarse a la Unión Americana. Bueno, y entonces pues le quedaban semanas en el gobierno a Tyler y dijo, pues aquí se apresuran porque yo me voy a llevar el mérito de que yo incorporé Texas, no sé qué, y agarró, le ha de haber enviado a un mensajero ahí rápidamente, súbete al Cuaco y vete a Texas inmediatamente y ve con la invitación
de la resolución para que los tejanos se nos adhieran, no sé qué. En México, los británicos, o sea, no es que los británicos nos quisieran mucho, pero a los británicos ya les estaba preocupando el expansionismo, el poderío, el progreso, la supremacía que Estados Unidos estaba adquiriendo. ¿Me entienden? Que les estaba haciendo mella y no querían que se siguiera convirtiendo en una gran potencia que a la larga, pues como ocurrió, los iba a desplazar. Entonces los británicos fueron nuevamente como Santana, te lo estoy diciendo, animal, no entiendes, esto va a ocurrir, pero no me has hecho caso en 10 años, date cuenta. Ya enviaron ahí a alguien con un mensaje de que la invitación de la resolución esta para que se, no sé qué, no sé cuál, es tu última oportunidad, no seas menso, agarra y ya hazles una oferta a los tejanos diciéndoles que México está dispuesto a reconocer su independencia a condición de que no se anexen a ningún otro país. Y de paso pídeles una indemnización, que te den algo ahí para cubrir gastos y no sé qué. Bueno, como siempre ocurre, al 11:45, el gobierno de su Alteza Serenísima ya le cayó el 20. Pues sí, porque ya la anexión ya iba a consumarse, ¿no? Ah, sí, bueno, pues tiene razón. Bueno, pues hasta vaya, ok, pues fírmame ahí una carta ahí para que no sé qué. Y yo mando gente, los británicos enviaron gente, ellos llevaron la invitación de México, ¿ya? Personalmente. Les surgía tanto evitar que Texas se anexara a Estados Unidos que ellos fueron personalmente, en persona, no sé qué. Bueno, el caso fue que llegaron a Texas más o menos al mismo tiempo el enviado de Gringolandia, de Washington, con la invitación del Senado para que se incorporara a la Unión, y llegó el británico, o los británicos, no sé cuántos fueron, con la oferta mexicana de que se reconocía la independencia y que íbamos a ser amigos y no sé qué y no sé cuál. Ahora, esto no suena así muy tranquilito, pero por debajo Estados Unidos pues mandó agentes subversivos, no había CIA, pero los que la hacían de agentes secretos, ahí a agitar las aguas, a hablar, a dar dinero, no sé qué, porque iba a haber un voto en el Congreso de Texas para ver cuáles de las dos invitaciones aceptaban, ¿me entienden? Pues ahí se compraron voluntades y no sé qué. Bueno, el caso fue que en un momento dado el Congreso de Texas, en 1945, tuvo ante sí dos ofertas, dos oportunidades. ¿Y por cuál creen que votaron? Pues, además estaban deliberando y votando en inglés, pues digo, pues que, bueno, pues ganó la oferta de Estados Unidos y pues aceptaron la invitación de que y se incorporaron a la Unión Americana y desde entonces están allá y ya no son parte de México y no sé qué y no sé cuánto y no sé qué. Ok, bueno. Tyler le ganó la partida a la malagueña, a Paul, ¿verdad? Pues sí vas a ser presidente, pero el que se anotó la estrellita de lo de Texas fui yo, así que ahí te friego, no sé qué. Y entonces entró en furia y en coraje y dijo, sí, ¿saben qué? Pero ahora yo voy a incorporar a la Unión Americana California. Ok. Entonces vamos, ya no pude hacerlo con Texas, pero ahora vamos detrás de California. ¿Quién nos está poniendo música aquí? Bueno, vamos, ok. Pero como se acostumbra en estos casos, nada más que nosotros pues, somos una república democrática, la tierra de free men, no sé qué, pues no vamos a hacer una guerra de conquista ahí que vamos a meter ese sabotaje. Pusieron música y gringa además, es rock. Bueno, no vamos a hacer una arbitrariedad, pues eso es feo, ¿no? Eso solo lo hacen las dictaduras, los monarcas, los reyesuelos esos de Europa, nosotros no. Entonces hay que ver con cuidado qué vamos a hacer, pues lo que necesitamos pues es una guerra, ¿verdad? Pues eso es inevitable, vamos a hacer una guerra, pero pues nosotros no podemos pasar la historia como que nosotros la provocamos. Entonces, vamos a dejar que los incautos mexicanos caigan en la trampa. Bueno, ¿por qué entró en la Segunda Guerra Mundial? Pues porque los japoneses atacaron Pearl Harbor. Y pues sí es sorprendente que no hayan protegido Pearl Harbor o adivinado de que pudiera ocurrir lo que ocurrió, ¿no? Más bien la sospecha es que sabían que iba a ocurrir y dejaron que ocurriera porque pues necesitaban un pretexto para justificar su entrada. ¿Por qué fue la guerra hispanoamericana?
Pues porque misteriosamente, por un gran misterio, estalló el buque, ¿cómo se llama? El Maine, en el puerto de La Habana. Ay, quién sabe quién fue, ¿verdad? Ah, pues fueron los españoles. Entonces les declaramos la guerra a los españoles. Bueno, pues aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver. Y ahora, a ver, que ya se me fue, ya me voy a acabar. Estos son los contendientes. El republicano Tyler, para que se lo graben, que fue el que incorporó Texas. Y el otro fue el demócrata, Polk, que decidió entonces, pues, resarcir eso que no pudo hacer por él mismo, pues con California, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cuál fue el pretexto? ¿Cómo encontrar el pretexto? Bueno, pues ahí tienen varias imágenes de las batallas, pero ya se me fue. Miren, aquí el pretexto se encontró de esta forma. Ya incorporado Texas al territorio de Estados Unidos, pues ahora había que delimitar las mojoneras, así se llama, de la división territorial de la frontera entre Estados Unidos y el Texas gringo, etcétera, etcétera. Y entonces mandaron sus técnicos y su ejército a delimitar la línea fronteriza. Nada más que nuestros queridos vecinos decidieron que la frontera histórica entre pues lo que está bajo Coahuila y Tamaulipas y Texas, era el río Bravo, lo que ellos llaman el río Grande, ¿no? Que esa era la frontera histórica de Texas con el resto de México, no sé qué. Y México dijo, no, ni chicles, perdóname. La frontera con Texas y lo que está abajo siempre ha sido el río de las Nueces. A ver, ¿a quién había pertenecido Texas por siglos que supiera cuál era la frontera, verdad? Ah, no. Pero los gringos decidieron no, y vean que el pedazo no era cualquier cosa. Y entonces vinieron los gringos y se bajaron hasta el río Bravo y dijeron, esta es la frontera. Y entonces México mandó su ejército, no, la frontera es arribita, el río Nueces, y se fueron para allá. Bueno, pues ahí tenías tú a los ejércitos de uno y del otro lado, pues cerquitas viéndose, cada uno decidiendo cuál era la frontera. Y todo era cuestión de esperar en que en algún momento pues se iban a agarrar a balazos, pues tenía que ser. Y la instrucción a los gringos es, no comiences la guerra, provócalos y deja que ellos la inicien, ¿no? Porque necesitamos así la justificación. Y bueno, pues ahí estuvieron varios meses viéndose ojo con ojo, no sé qué, hasta que en un momento dado el comandante de las tropas gringas, que era el general Taylor, decidió que se había perdido un teniente ahí, un cabo que se llamaba Cross, y mandó como a 60 soldados a buscarlo y tuvieron que cruzar las líneas de los soldados mexicanos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que los mexicanos les echaron balazos y los mataron, entonces no sé qué y no sé cuánto, y ya se iniciaron, ¿ok? Entonces, ni tarde ni perezoso, Zachary Taylor envió rápidamente un despacho a Washington diciendo que las hostilidades se habían iniciado porque sangre americana había sido derramada en suelo americano. Y eso no era tolerable y eso ameritaba una declaración de guerra en contra de estos mexicanos que han derramado sangre americana. ¿Ok? ¿Entiendes? Y claro, pues ahí fue rápidamente al Congreso Polk, etcétera, etcétera, y se sometió la petición de declarar la guerra a votación y en la Cámara de Representantes pues se aprobó así, 174 a favor contra solo 14, y en el Senado 40 a favor contra solo 2 en contra. Y uno de esos votos en contra fue del senador Abraham Lincoln, que se opuso, arriesgó su carrera y dijo, esto que está haciendo es una injusticia. No se justifica que le declaremos la guerra a México, ¿por qué? Porque queremos su territorio, ¿verdad? Me opongo, bueno, pues ahí. Bueno, y se declaró la guerra, ¿no? Bueno, y como pueden ver, pues ahí se iniciaron las hostilidades y, a ver, como pueden ver arriba, miren, si la lógica más elemental nos dice que si el problema era la frontera de Texas, que si era un río o era otro río, pues las tropas se debieron haber dirigido ahí. Pero vean que ahí hubo tropas americanas que se fueron a Santa Fe, en Nuevo México, que no tenía
nada que ver con el lío de Texas y su frontera, ¿me explico? Y como pueden ver del otro lado, pues se atacó a Los Ángeles y San Diego, ¿me explico? ¿Qué tenían que ver con el problema de Texas? Pues digo, la estrategia era obvia de que se trataba de apoderarse de esos territorios y demás, ¿ok? Bueno, pues de inmediato pues se tomó California, se tomó Nuevo México, pues Texas ya estaba perdido desde cuándo, pues ya no era necesario no sé qué, y se apoderaron de esos territorios que estaban despoblados. Sí hubo reacción de la población de Los Ángeles, que pues atacó con piedras y a los gringos con lo que palos, con lo que mosquetes, con lo que pudo, pero pues fueron dominados y sometidos, y etcétera, etcétera, y bueno, pues sí, se tomó rápido. Entonces por eso es que la gente de Monterrey pues alega que dice que como que la guerra de 47, pero si a nosotros nos atacaron en 46, ¿verdad? Pues un año antes que comenzaron las hostilidades en el norte, etcétera. Total, que los gringos tomaron rápidamente todos los territorios del norte que quisieron, se los apoderaron, no sé qué, y porque estaban despoblados, desocupados, y no hubo quien los defendiera, y se acabó el asunto. Bueno, pues, pero resulta que en Washington empezaron a haber molestias porque el señor Polk había ofrecido que iba a ser una guerra rápida y barata. Y ya estaban pasando varios meses y los mexicanos no se rendían, seguían ahí necios, no sé qué, y ya los gringos estaban diciendo, ya se acabó, ya conquistamos aquí, vamos a firmar un tratado de paz para ser buenos amiguitos, te vamos a pagar a algo por el territorio, no sé qué, y los mexicanos necios y no sé qué, no se rendían, no sé qué. Y ya estaba siendo muy criticado presidente Polk, pues porque pues, la guerra estaba costando y no sé qué. Y curiosamente ha sido una de las guerras en que proporcionalmente el ejército de Estados Unidos ha tenido mayor número de bajas, pero proporcionalmente, porque pues, en la Segunda Guerra Mundial fueron millones de soldados, pero tuvieron muchísimas bajas, y no tanto por la efectividad de las balas mexicanas, sino ¿por qué creen? ¿El qué? Las enfermedades. Estados Unidos todavía no era una gran potencia y tenía un ejército ahí que se formaba principalmente de migrantes jóvenes que llegaban y no tenían trabajo, pues solamente al ejército y muchos ni hablaban inglés todavía y demás, no sé qué, y no estaban preparados. Entonces la mayoría estaba muriendo de disentería, de diarrea, de paludismo, de malaria, no sé qué, y con el sol del desierto, y pues no tenían las medicinas de ahora ni nada de eso. Entonces las bajas estaban siendo terribles, no sé qué. Entonces ya fastidiado Polk de que ya tenían tomados los territorios del norte, pero no se acababa la guerra, ya desesperado, le dijeron que ya había habido otro golpe de Estado, porque pues aquí era cuestión de todos los días, ¿verdad? Y ya se había ido exiliado, el dictador Santana estaba en La Habana. Entonces se le ocurrió mandar a un espía que hablara español, que era un señor que se apellidaba Atocha, porque era español nacionalizado gringo. Y le decía, mira, vete a Cuba y habla con este loco, a ver qué podemos arreglar, porque ya nos urge firmar la paz, ya queremos suspender la guerra, no sé qué. Entonces ahí va Atocha a La Habana a hablar con su Alteza Serenísima y le dice, oiga señor presidente, señor general, pues ya queremos terminar la guerra, pero pues compatriotas están ahí de necios que no le paran y siguen y hacen escaramuzas y no sé qué, y ya nos urge y no sé qué y no sé qué. Y entonces Santana, que es un tipo increíble, digo, es que ni un psicólogo podía explicar qué tenía en la cabeza porque digo, era loco, delirante y traicionaba hasta a su madre. Entonces, así, digo, miren, no sean güeyes. Para terminar la guerra, lo que necesitan es conquistar la Ciudad de México, punto. O sea, no sean tontos. Digo, es un país totalmente centralizado y si no toman el gobierno de la Ciudad de México, no se va a acabar la guerra. Ahí van a seguir. Entonces, tienen que tomar la Ciudad de México. Qué interesante. Oiga, ¿y cómo llegamos a la Ciudad de México? Ay, qué güeyes son. Pues hagan lo que hizo Cortés, sigan el paso de Cortés. Váyanse a Veracruz, crucen por el Pico de Orizaba, etcétera, por Puebla, no sé qué, y llegan a la Ciudad de México y la toman. Qué bien, oiga usted, general, que no sé qué. Bueno, y si quieren, yo les ayudo. Apóyenme ustedes, porque tienen ahí bloqueado el puerto de Veracruz, no dejan pasar a nadie. Quiten sus barquitos, déjenme pasar. Bueno, ¿cómo no? Nosotros le prestamos un barco para que regrese. Y denme un dinerito ahí que pues, se necesita mover, ya saben cómo esas cosas. Hay que mover ahí, comprar algunas voluntades y no sé qué, y demás. Y yo regreso, ocupo la presidencia y ya
suspendo las hostilidades y firmamos un tratado de paz y ustedes me dicen pues con qué territorio se quieren quedar y ya se acabó el asunto. Ah, qué bien. No, si ese señor era un genio. Entonces se va a Atocha a ver al presidente Puebla y dice, oiga, ¿qué? ¿En serio me estás diciendo? ¿Eso te dijo ese loco? Oye, pues no es mexicano. Pues sí, entonces ¿cómo que? No, yo no creo. Mandó a otro para verificar que lo que le había dicho era verdad, porque no lo podía creer, ese cinismo, ¿no? Y bueno, pues ya que se le dijeron que sí, pues eso es lo que dice, pues órale, ayúdenlo. No sé cuánto le dieron y no sé qué, y lo dejaron entrar, no sé qué. Total, que el señor Santana regresó a México, entró en Veracruz, no sé qué, ¿y qué creen que hizo? Pues traicionó a los gringos, os digo, porque traicionaba hasta a su madre, por eso les digo. Entonces, en vez de cumplir lo que le ofreció a los gringos, levantó un ejército y en vez de haber dicho conmigo que tomaba el poder y que ya suspendía las hostilidades y se firmaba el tratado de paz, no, formó un ejército y fue al norte a atacar a los gringos. Oye, aclárate, pues, de parte de quién estás, ¿no? A ver, ¿quién entiende al loco este de Santana? Pues sí, pudo levantar el ejército y fue y se enfrentó con las tropas del general Zacarías Taylor, no sé qué, en la famosa batalla de la Angostura. ¿Y qué creen? En la batalla de la Angostura, ¿quién iba ganando la batalla? Santana. Increíble. Iba ganando la batalla y a mitad de la batalla el señor Su Alteza Serenísima decide que ya había ganado la batalla. No había derrotado todavía totalmente a los gringos, pero ya la había. Entonces, ya, me declaro vencedor y retiramos, toque retirada y vamos. Los gringos se quedaron, ¿y este loco qué le pasó? ¿Qué le pasa? Pues se fueron y se fue a San Luis para recibir el homenaje porque el héroe de la nación que había derrotado a los gringos y no sé qué, y no sé cuándo, no sé qué. Y este comentario lo hice aquí, estaba un militar acá y dice, pues nadie gana una batalla si no aplasta al enemigo, si lo dejas en pie parado, pues no lo derrotaste y se te va a echar encima, ¿no? Pero el otro se fue a San Luis a recibir ahí el homenaje del pueblo, que no sé qué, porque su triunfo no sé qué y no sé qué. Y los gringos dijeron, pues oye, si este se largó del campo de batalla, pues yo gané la batalla, entonces yo proclamo que yo gané y háganme favor. Bueno. Y entonces, bueno, pero otra vez la situación quedó indefinida porque nadie ganó nada, ¿verdad? Bueno, y entonces ya siguieron el sabio consejo de Santana y entonces vinieron las tropas del general, ¿de cuál fue? Del general Scott, ¿verdad? Que como pueden ver, vino de Nueva Orleans y llegó a Palo Alto y fue a Veracruz, no sé qué, y de ahí se dirigió a la Ciudad de México. Y ahí vinieron las famosas batallas de Cerro Gordo, de Contreras, de Churubusco, del Molino del Rey, de Chapultepec, con los famosos niños héroes, lo que saben, que perdónenme, la toma del castillo de Chapultepec, ¿saben cuánto tiempo tardó? 15 minutos. Pues eran cadetes, eran chavitos de 15, 14 años, no sé qué, pues ¿qué iban a resistir? No sé qué. Pues unos pues se tiraron del balcón o se cayeron o no sé qué. Pues, bueno. Pero ya hicimos todo un mito, pero oigan, pues tenían que pasar por ahí, por Chapultepec, porque era escuela militar y tomaron no sé qué y siguieron, pues se fueron ahí, no sé qué, y total, llegaron a la capital. Bueno, ahí tienen a general Zacarías Taylor, que por supuesto tiene un monumento en Washington, en la avenida Massachusetts, porque fue el conquistador de México, ¿no? Y entraron en septiembre de 1847, justo el 16 de septiembre de 1847, y tomaron el Zócalo de la Ciudad de México. Y como pueden ver, ahí en el Palacio Nacional está ondeando la bandera de las barras y las estrellas. O sea, conquistaron al país, punto. Y pudieron haber hecho lo que se les pegó la gana. Casualmente, al pobre soldado gringo que se le dijeron, pon la bandera ahí, cuando lo estaba izando, un mexicano le dio un balazo y lo mató ahí, no sé qué. Pero en fin, pues ahí tienen a los gringos pues posesionados, no sé qué, no sé cuánto, ya tomaron la capital y conquistaron. Bueno, ya les iba a mencionar, pero pues ya no quiero alargar mucho, pues lo famoso del batallón de San Patricio, que fue aquí pues precisamente en San Jacinto, no sé qué, pero pues esos como eran irlandeses, que también había alemanes, ingleses, pero eran católicos. Y entonces, como eran reclutas recién llegados de sus países, ahí que se habían incorporado
al ejército por no tener mejor oficio, ¿verdad? Pues no eran muy gringos todavía, y vinieron acá y los mexicanos los seducieron con la religión. Y dijeron, pues estamos matando católicos como nosotros y estamos sirviendo a estos protestantes, anglicanos, hijos de todos los santos y todas estas cosas que tienen allá, ¿no? La iglesia de los últimos apóstoles, no sé qué, todas esas cosas. Y se pasaron del lado mexicano, sobre todo, y por eso le pusieron el batallón de San Francisco, San Patricio, perdón, que se puso del lado mexicano y que estuvo dirigido por este irlandés, John Rayleigh, que pues se convirtió en un héroe, no sé qué. Pero después, como derrotaron a los mexicanos, pues derrotaron a los pobres irlandeses, no sé qué, y les fue de la patada, porque los consideraron pues no solo enemigos, sino traidores, ¿no? 50 de ellos los colgaron, a otros los azotaron brutalmente y a otros los marcaron con la D de desertor en la frente, así que el resto de su vida vivieron con una D en la cabeza, etcétera, etcétera. Total, como pueden ver ahí, terminó esto trágicamente, pues conquistaron el país, no sé qué, no sé cuánto, no qué. Y bueno, pues ¿por qué es la derrota? Porque miren, entre 46 y 47, los 2 años de la guerra, tuvimos 7 presidentes de la República. ¿Qué les parece? O sea, mientras el país era invadido, los señores de la política, conservadores, liberales, no sé qué, se daban golpes de estado. Porque yo quiero ser presidente. Oye, pero si este país ya no es nada, está siendo invadido. No sé. No, pues yo quiero ser presidente, no sé qué. Hubo 6 distintos generales que dirigieron la defensa. Si quitaban, no, pero es que yo soy compadre del nuevo presidente y no qué, pues no sé qué. Y solo 7 de los 19 estados que conformaban la República aportaron dinero, soldados y armas. Los demás se hicieron patos, o sea, ese no es asunto mío, ese es asunto de la Federación, defiéndete como puedas, no sé qué y no sé cuándo. ¿Ok? Pues tomaron nuestros queridos vecinos, pues tomaron la Ciudad de México y no sé qué, muy cordiales. Santana cenó con el señor general Scott, y pues le debían un favor, ¿no? Entonces cenó con él, se despidió y al día siguiente empacó sus bártulos y dijo, ahí se ven a ver cómo arreglan esto, porque yo me voy. Y se fue exilado ahora a Colombia, porque ya tenía un rancho, una hacienda, no sé qué, se fue a Colombia, para que vean el cinismo de estas gentes, ¿no? Vean en lo que nos metieron, lo que nos dejaron, y no tenían los pantalones de enfrentarlo, ¿no? Ahí me voy, a ver qué se arregla, no sé qué. Bueno, se quedó el país sin dirigencia. Bueno, pues los que quedaron, los sensatos, los notables, dijeron, bueno, eso tuvo algo bueno, que finalmente dejaron de gobernar el país los militarotes que gobernaban el país desde la independencia, no sé qué, y hubo el primer gobierno de civiles, que fue un abogado, que fue don Manuel de la Peña y Peña, que se sacó la rifa del tigre porque le dijeron, bueno, tú eres un abogado capaz, inteligentísimo, no sé qué, pero ya estaba bastante grande y dice, esto me va a llevar a la tumba, miren lo que me están dando la presidencia en estos momentos que está el país invadido ahí con los gringos, no sé qué. Pues el otro, resignadamente, aquí lo tienen, don Manuel de la Peña, claro, ahí estaba más jovenzón, ¿ok? Pero pues dijo, ni modo, pues, ese sí es un patriota, porque aceptar semejante paquete en semejantes circunstancias y enfrentarlo, no como los otros que se largaron, ay, vámonos de aquí, esto está muy feo, ya perdimos la guerra, vamos, ok, bueno. Okay, trasladó su gobierno a Querétaro, pues no podía quedarse aquí si estaban las tropas gringas, no sé qué, y no sé cuándo, y ya las negociaciones de paz habían comenzado más o menos, no sé qué, y aquí pues ya se aceleraba. Cuando Santana todavía estaba en el poder, etcétera, etcétera, se nombró una comisión de ilustres mexicanos de la alta sociedad, cultos, no sé qué, para que negociaran las condiciones de paz y el cese del alto al fuego y todo esto, que fueron José Joaquín de Herrera, Bernardo Couto, Miguel Aristain e Ignacio Mora. Y las instrucciones que le dio a los comisionados mexicanos Su Alteza Serenísima Santana es que deberían negociar la paz como si se estuviera triunfando y como quien puede todavía llevar adelante la guerra con ventaja. Háganme el favor, la irrealidad con la que esta gente vivía. Se quedaron los comisionados, eso vamos a hacer.
vamos a negociar como si tuviéramos oportunidad de ganar la guerra, como todavía hubiera chance. Ah, bueno, señores, pero si el país está ya ocupado, bueno, entonces Couto, aquí está Couto, Couto dijo simplemente, renunciaron, dijeron, no, con esas instrucciones me están mandando la guerra sin fusil, pues ¿cómo que voy a negociar? Como si fuéramos a ganar. Y Couto dijo, no hay nada más difícil que representar con dignidad ante otras naciones a un pueblo y a un gobierno como el de México. Pues sí, ¿qué paquete les dejaban y contra quiénes? Pero en fin, como se largó Santana y compañía, no sé qué, pues ya privó la sensatez de la Peña y Peña y dijeron, no, pues digo, hay que ser realistas y negociar de acuerdo a la realidad de lo que tenemos, ¿ok? A ver, señores gringos, ¿qué es lo que quieren ustedes para que ya firmemos la paz y se larguen y nos dejen en paz? Ah, bueno, qué bueno que ya están de mejor talante, my very good Mexican friends. Pues miren, simplemente queremos esto y hacer unas cosas sencillitas ahí para que ya firmemos la paz. Miren, ya, de Texas, por favor, se olvidan, porque eso ya está perdido. Bueno, pero queremos ahora Nuevo México y California. Y ahorita, si ustedes ven el mapa, pues resulta que pues también estaba Arizona, pero lo que pasa es que Arizona, Nuevo México era inmenso, pero Nuevo México estaba vacío, no había nada, no había nadie. Entonces era Arizona como parte de Nuevo México. Entonces queremos Nuevo México y California, pero queremos parte de Tamaulipas, parte de Coahuila, parte de Chihuahua, parte de Sonora, queremos la Alta y la Baja California y el libre tránsito a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec. ¿Qué tal? Ah, muy bien. Ah, ¿no quieres tu nieve de limón? Pues digo, pues llévate todo, pues digo, ¿qué es lo que te pasa, no? Bueno, así es que, viendo lo que ahora, piensen del lado gringo, pues oigan, tenían el país conquistado, ¿verdad? Y viendo la imbecilidad que teníamos como clase dirigente, como Santana, que se largó del país, no sé qué, dije, pues aquí nos llevamos lo que se nos pegue la gana, por favor, no nos hagamos tontos, ¿no? Y entonces, viendo las demandas originales, ¿verdad?, pues sinceramente no nos fue tan mal, porque sinceramente nos pudo haber ido peor, ¿no? ¿Ok? Había en Estados Unidos un movimiento que se llamaba All Mexico, que querían todo el país, punto, porque la idea de los seguidores del Destino Manifiesto es que Estados Unidos debería llegar hasta Argentina y la Patagonia y todo, entonces, tener tamaño continental, sí, así eran, ¿no? Y bueno, y ahí el comisionado, mandaron un diplomático, los americanos, que se llamaba Nicolás Trist, un diplomático de carrera, para negociar los acuerdos de paz y todo esto, y no sé qué tanto. Y este señor que estaba tratando con los mexicanos, pues escribió sus memorias, aquí lo tienen, que es un tipazo. Lean su libro, sus memorias, bueno, lo escribió Sobarzo, que este señor fue de una honestidad y de una honradez que mis respetos, porque él dijo, aquí tengo las instrucciones originales y todo lo que me están diciendo que quieren en estos momentos no venían las originales. Y él negoció a su buen entender y como pudo, como gente recta, condujo las negociaciones, a pesar de que en Estados Unidos le estaban diciendo, no, pues queremos Tampico y queremos Chihuahua y queremos Sonora. Y digo, no, estaban en las negociaciones originales y bueno, ok. Pero en fin, comenzó un regateo muy difícil y pues lo que dijo en sus memorias es que los mexicanos no se dan cuenta de que lo que van a perder no lo van a decidir ellos, se está discutiendo en Washington, porque allá tenía reuniones del gabinete, presidente Paul, y ahí decía el ministro, no, ¿saben qué? El puerto de Tampico nos conviene, no sé qué, y ¿saben qué? El de Acapulco también, entonces, que venga, no sé qué, oigan, pero Puebla pues está muy bonita ahí, no sé qué, pues también, venga, bueno, y la capital, ¿por qué no? Que no sé cuándo. Y otros más sensatos y realistas, sí, my dear friends, ¿y qué demonios vamos a hacer nosotros con todos esos mexicanos? De Ciudad de México, de Puebla, de Veracruz, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a hacer gringos? Están muy feos, están chaparros, están prietos, no hablan inglés, son católicos, ¿qué demonios vamos a hacer con ellos? En serio, hay que ser realistas.
El norte ya lo ocupamos y había 3,000 no sé qué, que ahora nos deshacemos de ellos, se desaparecen, no sé qué, pero las ciudades pobladas, ¿qué demonios vamos a hacer con esa gente? Ahí, entonces hay que pensar en eso, hay que ser, let's be realistic. Y entonces, bueno, pues ahí se estaba debatiendo en Washington, pues qué tanto se quedaban, porque insistía en que él quería el puerto de Tampico, porque era muy importante por razones comerciales y militares, no sé qué, y no sé qué, y se estaba decidiendo y no sé qué, bueno, pues ahí viene, ok. Ahora, pero ya la gente de Peña y Peña, que no se les ha reconocido el mérito tan, imagínense, pasarles el país en ese momento, no sé qué, pues Peña y Peña, con criterio realista y dejándose de patriotismos patrioteros ahí, reales como los de Santana, de que, ay, yo no voy a asumir ese compromiso de perder la soberanía nacional. Señor, lo que dijo, señores, miren, lo que tienen ocupado ya se perdió, punto, no hay, ¿para qué le damos vueltas? Lo que ya se quieren llevar, se lo van a llevar. Entonces, lo que es importante salvar es una cosa, es la nacionalidad, o sea, la independencia del país. No nos hagamos güeyes, ¿verdad? Nuevo México y California ya se los llevó el demonio, punto, Texas también, ¿no? Hay que salvar lo que queda y la independencia, que vivamos como país independiente y soberano. Entonces, años después, Justo Sierra, bien, comentando estas negociaciones, lo que dijo es, bueno, con el Tratado de Paz no se entregó a Estados Unidos nada que no tuvieran ya tomado, punto. O sea, no por el tratado se les dio algo más, tomaron lo que se les pegó. Y en cambio sí devolvieron mucho de lo que habían ocupado, porque señores, si habían llegado desde el norte hasta la capital y por Veracruz hasta la capital, pues quiere decir que de la capital hasta arriba, pues ya todo eso era posesión de ellos, se lo pudieron haber quedado tranquilamente. Bueno, ok. Total, vinieron estas difíciles negociaciones. Bien, Nicholas Trist se dio cuenta que pues era la única oportunidad ahora que se había ido Santana y todos los militarotes de negociar con gente centrada, etcétera, etcétera, y que entre más se tardaran las negociaciones, más exigencias iba a haber de parte de Estados Unidos. Y entonces era un poco, empujó a los negociadores mexicanos a llegar a un acuerdo en los términos que fueran menos dolosos para ellos. Él tiene una frase muy bonita que cuando iban a firmar el tratado, Couto creo que le dijo, sin duda se ha de sentir usted muy orgulloso el día de hoy, y dice, no pude decírselos en ese momento, pero como americano me sentía tremendamente avergonzado de lo que estábamos haciendo, pues porque pues robaron, pues quitaron, no sé qué, pero en fin, lo más importante era ya terminar la guerra y firmar la paz, y bueno, lo perdido y no sé qué tanto, y se firmó, como saben ustedes, el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, finalmente, cerca de la villa, por eso se llama de Guadalupe Hidalgo, ahí se llevaron las negociaciones y ahí concluyó, ¿no? Ok. Al pobre de Trist no le fue bien, porque pues él dijo, esto es lo que se puede conseguir ahorita y yo me atengo a las instrucciones originales y lo firmamos. Y cuando fueron informados a México, a Washington, cómo quedó el asunto, se puso Paul furioso, yo quería Tampico, el otro yo quería Puebla, que no sé qué, queríamos la Baja California, no sé qué. Algo que se preocuparon los negociadores mexicanos fue salvar la Baja California. Y por eso pidieron que hubiera una comunicación terrestre con Sonora, porque si se quitaba este pedacito de tierra, pues al rato, bueno, casi se la llevan ya, ¿verdad? Pero pues toda la Baja California se iba a ir con la Alta California y demás. Y por supuesto no aceptaron el tránsito perpetuo por el istmo de Tehuantepec, y luego que también lo pidieron en el norte. O sea, hubo una de exigencias de tamaño del mundo que no sé qué, que nuestros negociadores la libraron muy bien. Pero en fin, esto, como pueden ver ahí claramente, fue lo que se perdió. Este era el México antes del tratado y este fue después del tratado. O sea, 2.500.000 kilómetros cuadrados se llevaron. Y se pudieron haber llevado más, porque si piensan, Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas en esa época estaban vacíos, prácticamente despoblados, y se lo pudieron haber llevado tranquilamente, pero pues no se hizo. Entonces, y aquí vean, ese fue el pedazote que se llevaron.
Terminaron las negociaciones, bueno, los ingleses estuvieron presentes en las negociaciones para atestiguar como testigos de buena fe y no sé qué, y no sé cuándo, no sé qué. Y lo que se acordó, pagar, que vean la hipocresía, vamos a dar una indemnización de 15 millones de dólares por semejante territorio, no sé qué. Pero el chiste de la indemnización era para que quedaran los anales que habían comprado el territorio. ¿Me explico? Ellos no roban, no conquistan, no arrebatan. Fue una vil transacción comercial, ellos compraron. Y entonces a Mexiquito lindo y querido le dieron 15 millones de dólares, que equivalían en esa época a 15 millones de pesos, no sé qué y no sé cuánto. Y los ingleses estaban presentes ahí en las negociaciones atestiguando y no sé qué. Y dijeron, bueno, pues aquí están sus 15 millones de dólares, no sé qué. Y los ingleses decían, oh, sí, bueno, pero mis queridos amigos mexicanos, recuérdense que ustedes tienen una deuda pendiente con nosotros y no han tenido dinero para pagar. Ahorita que les está entrando un dinerito, pues es justo que liquidemos la deuda que tienen con nosotros, ¿verdad? Y entonces pidieron que los americanos, no me acuerdo que eran 5 o 7 millones de dólares, situaran ese dinero, se lo mandaran directo a Londres y no se lo dieran a México, no sé qué, ya saldáramos nuestras cuentas. Pues así son las relaciones internacionales, etcétera. Y bueno, pues gracias a eso, digo, finalmente qué bueno que concluyeron las negociaciones de paz y que firmaron. Es horrible este tratado porque se firmó bajo la presión de la ocupación militar, punto. Pero qué bueno que se logró firmar, porque si no, el riesgo es de que se hubieran podido llevar Tamaulipas o Chihuahua o Durango, yo qué sé. No sé. Bueno, pues terminó la guerra así, este episodio terrible de nuestra historia, que miren, creo que en estos momentos es importante recordar cómo fue y por qué fue y cómo se dio y no sé qué, porque pues como saben, ¿para qué? Ya eso sería materia de otra plática. Estamos viviendo un momento muy difícil con nuestros queridos vecinos del norte, con el loco este que tienen en la Casa Blanca, que nos está haciendo la vida imposible. Y como vieron, pues nos echan la culpa de todo, porque el Tratado de Libre Comercio nosotros hemos beneficiado y ellos han sido perjudiciales. Ellos lo propusieron, ellos lo negociaron, pero ahora nos voltean el sartén, ¿verdad? Y ahora nosotros somos los malos, no sé qué. Entonces, sí es importante que recordemos estos episodios, porque pues entendemos las realidades que tenemos y que, bueno, el factor geopolítico es importantísimo y que siempre vamos a vivir pegados a Estados Unidos y que hay que saber lidiar con esos problemas y hay que recordar lo que supimos hacer en otros episodios para enfrentar los problemas del momento. Muchísimas gracias.